7, las 6 en Canarias, por cierto, donde hoy va a llover. Es el día de San Sabas o San Sabás. Esto ya hay versiones. Este era, no sé si gitanito, ¿verdad? Pero canastero. Pasó la vida y llegó a santo haciendo canastas y las vendía y con el dinero ayudaba a los pobres. Pero claro, si las vende y es como el Padre Ángel que monta narcoparroquias y tal, pues nada, ni santo, ni beato, ni nada. Pero sí. Y una temporada debía tener un principio liberal, porque estaba ya harto de la gente, pobres incluidos, y entonces un día se fue al desierto y se tiró ahí 4 años sin ver a nadie. Hermana lagartija, hermano escorpión, y hermana noche, hermano día, hermano sol, padre, madre, estolellas, como decía un amigo mío japonés que me encontré en Zaragoza, el único que he tenido. Takahashi Nobuyuki, no sé si está en España, si está lo saludo. Ya. ¿Has visto, Federico, cómo viven las estolellas? Y con las estolellas, pues ahí estaba San Sabás, miraba las estolellas en el desierto, que claro, como no hay nada, el cielo, ese protector, cielo grande, bajo, ves las estolellas que parece que esté diciendo, hola Sabás, ¿qué tal los canastos? Bueno, pues muy bien. Y al final, como volvió del desierto, dice, voy a salvar a esta gente que no tiene remedio, y la gente, que ha vuelto del desierto, total, que se hizo con una congregación de seguidores, fundó varios monasterios y fue muy bueno hasta el final. Y ahí está. Pues hoy les decía que va a llover en Canarias, y ya si en Canarias se pone a llover, pues cómo no va a llover en la península, en casi todas partes. De momento, donde más ha llovido hasta ahora, que es en el Cantábrico, en Baleares y en el este, sobre todo el sureste mediterráneo, bueno, pues ahí se libran un poco, pero no gran cosa, en general lluvias. Y por lo tanto, pues las temperaturas en general suben un poquito dentro de lo que estaban bajando. En Madrid nos vamos otra vez a 11 grados, estamos en 9. La máxima, Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 25. Y en la mínima, Lérida, Pamplona y Teruel. Lérida y Pamplona no habían aparecido por el pelotón del pasmo. Teruel sí apareció en la segunda jornada, pero si ya estamos en 4 bajo cero el viernes pasado, ahora un poco más moderado, porque también en todas estas zonas va a llover. Y cuando llueve, es posible también que nieve en las zonas altas, pero en general cuando llueve, pues suben las temperaturas. Así que 1 bajo cero. Bueno, y vamos con algo que hoy pues tengo muchas ganas de comentar con Juan Carlos Girauta, que fue uno de los grandes, de los elementos clave de Ciudadanos. Viene también Luis Herrero, que es perito en partidos difuntos, porque conoció personal, familiarmente a Adolfo Suárez, vio la caída y muerte de UCD, vio el nacimiento y desaparición del CDS, y hemos visto las desapariciones de liderazgos básicamente en la derecha. Básicamente en la derecha. Yo lo digo ya sin... En fin, lo digo porque lo tengo que decir. Pero es evidente que en todo el centro derecha, que básicamente hoy son 3 partidos, PP, Vox y luego algo de Ciudadanos, o una parte de Ciudadanos, no acaban de entender ni la naturaleza de la izquierda, ni qué mamarrachada es eso del centro, que siempre ha sido una mamarrachada. Lo del centro lo inventa Suárez, porque como estaba Alianza Popular, que ya estaba Fraga, que eran los franquistas evolucionistas, los aperturistas, los que realmente trajeron la democracia. Técnicamente, el que la trajo fue básicamente el rey, Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suárez. Pero Adolfo Suárez era un ser sin ideología, eso sí, una persona decente, cosa, bueno, muy lejos de lo que se lleva ahora en la política, desde luego mucho mejor que Felipe González, pero había un guión. Y entonces él se colocó en el centro, pues como la gente tenía miedo a ver qué va a pasar ahora al cambiar el régimen, por 40 años, sobre todo porque la gente había mejorado enormemente su situación económica y vital. O sea, España dobló la renta per cápita en menos de 20 años. Los años del desarrollo económico franquista, por más que ahora pongan peros y peras, pero es que se hacinaron en las ciudades. Pero tú sabes cómo se vivía en los pueblos, o mamarracho.
Todos estos son los pijos podemitas, que son todos niñatos de papá, que no saben lo que era la vida dura en el campo. Bueno, es que la vida en las ciudades era bastante mejor que en el campo y por eso la gente se iba a las ciudades. Si no, se hubiera quedado en el campo. En fin, ese desdén por la libertad. Bien, pues ya entonces, con lo del centro, que era hacer de la necesidad virtud, porque es que se había colocado allí, estaban Fraga, los aperturistas, Areilza, tal, estaba a la izquierda, pues estaban los partidos de la Guerra Civil, el PC, que estaba por la transición, que era el pacto con Juan Carlos y luego con Suárez, que reconocían la nación, la monarquía parlamentaria, la bandera nacional, y el PSOE, que no reconocía nada. El PSOE es siempre un partido maligno, siempre. Hay unos años, que es la segunda legislatura de Felipe González, en la que el PSOE actúa como un partido más o menos nacional. Pero ya en la primera había ido contra el Poder Judicial. Había conseguido, mediante la presión y la prevaricación, que declararan legal la expropiación de Rumasa, el asalto a Rumasa y su reparto después entre los amigos millonarios. Y además el asalto al Consejo del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985. Es decir, el PSOE nunca, ni hizo la transición, como dicen ahora. Dicen, el otro día lo veía repetir, estos monigotes que le ponen a Isabel Díaz Ayuso para que los vaya derribando cada sesión de la Asamblea de Madrid. Eso sí, no estará Franco quien sea en el Valle de los Caídos, pero desde luego caídos en Madrid, el Valle de los Caídos en la Asamblea de Madrid. El otro día sacaron una señora que parecía salida de Walking Dead, le dio una mano de bofetadas que la dejó tibia. Pero una de las últimas sandeces, la última que lo ha dicho naturalmente es la más tonta de todas. Eran ustedes Montero. Tengo dudas. Montero es la más obstinada en su estupidez. Pero yo creo que Pilar Alegría, si rascamos, ojo, hay un material humano de calidad. Les ha dado por decir a todas, y a todos y a todes, que el PP votó en contra del divorcio. Vamos a ver, el PP desciende de Alianza Popular y de UCD. Es el partido que unifica los dos partidos de la derecha en la transición. Son ellos, es UCD, la que hace la ley del divorcio. ¿Pero cómo va a votar en contra de la ley del divorcio el partido que hace la ley del divorcio? Repiten el mantra, como son analfabetos, no semi-analfabetos, como no valen más que para repetir lo que les dicen, pues son monigotes, no han leído nada de la historia de España, ni pasada ni presente, y por supuesto quieren cargarse la futura. ¿Pero cómo va a votar en contra de la ley del divorcio el partido que hace la ley del divorcio? Contra la democracia, pero se la trae la derecha, con la ayuda de Carrillo, el PSOE. El PSOE votó por la República en el debate de la Constitución. Luis Gómez Llorente, que era un socialista decente, se fue del partido, iba de pana de toda la vida, les gustaba la pana. Enseguida que llegaron al poder, la pana de Felipe se convirtió en Armani. Iba a Rodiezmo, Alfonso Guerra, más farsante de todos, titiritero, llevaba unos pañuelos de Gucci rojos que se ponía así, que cada pañuelo valía, no sé, la jubilación de un minero. Carísimos, por cierto. Pero mientras tanto, la democracia la ha traído la derecha. En España se pasa de la dictadura a la democracia porque los partidos que eran los herederos del bando nacional de la Guerra Civil traen la democracia. Un ex periodista, ahora pareja de alguien que va a ser algo, de alguien, decía, cuando sacaron a Franco del Valle, a nadie nos importó. Por cierto, es una gansada que repiten también algunos tontos de Ciudadanos. No, a nadie que carezca de sensibilidad histórica. A mí sí me importó, porque como a diferencia de estos meapilas, yo sí era antifranquista, a mí me molesta que a la media España del bando nacional le escupan con el que era su jefe político. A mí no se me ocurre decir que tienen que sacar a la pasionaria de la fosa, que era bastante peor que Franco. Jamás. A los muertos se les respeta. ¿Por qué van contra Franco? Porque está muerto hace 80 años. Porque se acabó, porque la guerra civil se acabó hace 80 años.
y la perdieron los que la provocaron, que no fue Franco. Entonces es que estamos desde la transición con el complejo en la derecha de, encima de traer la democracia, que parece que la democracia fuera la izquierda. Pero vamos a ver, soy idiotas. Este es el problema de la incomunicación, en que Franco, que salvó a la derecha y a la Iglesia, así se lo pagan, miserables son. Qué miserables son. O sea, yo no he visto una traición como lo de la Iglesia, la conferencia episcopal. La Iglesia son todos los creyentes, pero vamos, la cúpula, yo no he visto una traición más miserable que la de la Iglesia a Franco. Les salva la vida, les entrega la educación, les da todo y lo apuñalan, y ahora no, ni la tumba en una basílica que es del Vaticano, ni la tumba, si Franco no quiso enterrarse ahí. El otro día repetían la misma amarrachada, el siniestro Sánchez, que quiso enterrarse en patrimonio nacional. Vamos a ver, imbécil, él se iba a enterrar con su señora en el Pardo. ¿Qué dices? No saben de lo que hablan. Les da igual. El problema no es que no sepan historia, es que les da igual mentir. Que votaron en contra del divorcio, que Franco hizo aquello para enterrarse allí, pero si eso es mentira. Pero no un poco falso, no discutible, no, mentira total. Lo de enterrarlo allí, cuando se muere Franco, que no sabían cómo, para facilitar la transición, lo deciden el rey Suárez, el entonces rey. Ahora tenemos un rey mejor, pero en fin, en esos años Juan Carlos, la verdad es que lo hizo muy bien. Luego con el PSOE se corrompió, qué raro, ¿no? Pero esto es así. Y en Ciudadanos siguen sin entender, no todos, ¿verdad?, siguen sin entender lo mismo que en el Partido Popular, la naturaleza de la izquierda, que la izquierda no quiere vivir en democracia, que la izquierda quiere mandar siempre, que esto es una dictadura, y como no le salen los votos, porque a diferencia de los partidos de derecha, el votante de derecha nunca se ha pasado al PSOE. El bloque de los 10-11 millones de votos se ha mantenido incólume desde el 77 hasta la fecha. Los políticos y los partidos no, lo han traicionado siempre. Unos más y otros menos. Y luego han ido saliendo partidos para remediar esa traición. El último ha sido Vox, pero antes también estaba Ciudadanos. Bueno, pues siguen, dale que te pego y pego que te dale con los complejos. Que vamos a ver. Hoy pregunto en la columna del Mundo, digo, ¿por qué nadie del PSOE le ha pedido a nadie de Ciudadanos que se una a ellos? Si están en el centro y el centro es tan valioso, ¿por qué? No están en el centro, están en el medio. El centro no existe. El centro, repito, no existe. Si tú estás en el medio, en un panorama político escolar a la extrema izquierda, el centro está en la izquierda. Y luego manda a la extrema izquierda, que es lo que pasa ahora. El centro no existe. Nunca ha existido. Y además nunca existirá. No es que la guerra civil... o sea que estamos en la guerra civil. Ya hicimos la transición. Después uno puede ser del bando nacional, del republicano, de ambos, de ninguno, y lo más normal, después de 3 generaciones, es que cada uno tenga familia en los dos bandos. Es mi caso, pero es el caso de muchos, de millones de españoles. Y eso que estaba resuelto, pues no. ¿Y por qué no? Porque la derecha sigue teniendo el complejo de ser de derechas. Pero que valís más que la izquierda, son imbéciles. Que además la izquierda esta es la izquierda que menos ha valido desde la criminal del 30 y tantos. Solo había uno bueno, Besteiro, y se lo cargaron. Los suyos, claro. Bueno, vamos con lo de Ciudadanos. Yo estuve viendo, porque había visto solo un trocito, lo comentaba a las 6, el discurso completo de Inés la noche del jueves al viernes, cuando España perdía merecidamente ante Japón y hacía el ridículo, y España perdía también en el Parlamento ante los golpistas. Hizo un discurso extraordinario. Había algo de despedida realmente, estaba sola, no había nadie del gobierno, está vacío el Banco Azul, pero al final le dio una mano de tortas a la Aizpurúa, a la etarra, condenada por terrorismo. Los de Vox se enteraron de que de vez en cuando hay que aplaudir a alguien que no sea de los suyos. Sorprendente. De vez en cuando lo hacen. A veces lo sienten, a veces no. Pero en general tienen mejor condición. El PP no estaba. Está el PP.
Mejor dicho, el PP sé que está, pero porque es el viernes, al día siguiente de Inés, salió la Mercedes González, que es una maleducada, una torpe, una tía que desconoce la peluquería, para que la laca debe ser un pecado para ella. Hizo un discurso insultante contra Ayuso. Y Ayuso, en el discurso de la Constitución, el viernes, le dio, pero sin moverse, le dio una mano de tortas que si tuviera sensibilidad estaría en urgencias y después en grandes quemados. Hizo un discurso extraordinario Ayuso, que era el que iba después. O sea, Ciudadanos era el análisis de cómo Sánchez ahora es el jefe del golpe, y el consejero delegado de la ETA, y el consejero delegado del PNV. Resulta que ahora el impuesto de las grandes fortunas no se aplica en el País Vasco, que es donde hay más ricos. Detalle de Pedro Sánchez. Y lo que volvió a decir Ayuso es la verdad. Este hijo de Satanás quiere llevarnos a la República, a la Confederación de Repúblicas. Y como decía Inés, no porque él sea republicano, ni golpista, ni etarra, no, es que no es nada. Es un ser, es un malvado sin escrúpulos, es un desalmado, en el sentido estricto del término. Todo ese cuerpo que ven ustedes no tiene alma. Y eso es lo más peligroso que hay. Y mientras, bueno, pues vamos al entierro. A las 12:30 de la mañana comparece Inés Arrimadas tras el paso adelante de Edmundo Val. El viernes anunciaba su candidatura a liderar el partido y asegura que lo hacía tras comunicárselo a Arrimadas, con la que horas después coincidían la cena de Navidad del partido. Su objetivo es desatascar una refundación que no avanza y ante la que corre prisa, sobre todo después de su desaparición en Cataluña, su principal activo. Ciudadanos desapareció en Andalucía y en Madrid, donde queda en el aire el futuro de Villacís. En Castilla y León obtuvo solo el escaño de Francisco Igea, el primer crítico con el liderazgo de Arrimadas. La estrategia del partido contra el Partido Popular, con las mociones de censura, le ha pasado factura, pero los populares han vuelto a dejar abiertas este fin de semana las puertas de su partido. Tanto Val como el eurodiputado Adrián Vázquez no descartan pactos también con los socialistas. Es una candidatura que yo presento no frente a nadie, es una candidatura que yo presento con un proyecto que es el proyecto de la refundación, en donde se ha escuchado a muchos afiliados, cosas como, por ejemplo, que tenemos que pactar tanto con los conservadores como con los socialdemócratas, como que no debe existir un socio preferente para Ciudadanos, como que las únicas líneas rojas del acuerdo están en partidos como Bildu o como Esquerra Republicana de Cataluña. Estratégicamente rompemos con el solo mirar hacia un lado, queremos mirar hacia los dos lados, queremos definir nuestros pactos de gobierno en base a nuestro programa y a lo que nosotros queremos hacer, que es cambiar y reformar nuestro país. Pero otros, claro, cuando los gorilas escriben novelas, decía Azaña fue un político nefasto para España, pero era un escritor político que tenía una mala V, escribía muy bien. Decía, desde que los gorilas escriben novelas para los analfabetos, la verdad es que no vale mucho la pena vivir. Hoy hay, no gorilas, simios, incluso larvas, escriben novelas para analfabetos y analfabetas y analfabetes. Pero esto es lo que han hecho siempre. Edmundo Val era un abogado del Estado al que echó el PSOE porque no se rindió ante el golpismo. Bien, punto. Y de ahí sale un político. Como no se sabe la historia ni siquiera de Ciudadanos, pero vamos a ver, si Ciudadanos intentó formar gobierno primero con el PSOE, ya con Sánchez, y firmaron un acuerdo que los cursis llamaban el pacto del abrazo, para la que no tenía mayoría, y Rajoy se lo cargó para provocar elecciones. Provocó elecciones y pasó de 40 a 32 escaños. Pero ahí estaba. Y entonces Rajoy formó gobierno porque se abstuvo el PSOE y porque Ciudadanos firmó con el PP un acuerdo con 10 puntos de regeneración de la vida política. El PP de Rajoy no cumplió ninguno de los acuerdos con Ciudadanos. Estos mendrugos no lo saben. Primero, son neófitos, son recién llegados. Y un bebé no puede dirigir una guardería. O sea, la guardería es para personas mayores y estos son bebés. Un bebé, pues sí, pues es muy bonito, el bebé llora y cuando no hay que cambiarlo, qué bien huele el bebé, pero son bebés. Pocos hay en España. En Ciudadanos yo creo que hay más que en general. No saben de lo que hablan. Y luego, el gran reto, se dice, fue cuando no formó gobierno con Sánchez, que ya tenía preparado Pacto Frankenstein.
En ese momento, Ciudadanos tenía 57 diputados, más de los que tiene ahora Vox. Solo han pasado 5 años. En ese momento, si el cobarde, el traidor Rajoy, el traidor, hubiera dimitido, mira que le dijeron lo de la moción, pero si él sabía que iban a condenarlos con una condena que luego revocó el Supremo, porque era falsa, es mentira que fue una condena contra el PP, si no se ha juzgado al PP, eran 2 alcaldes de 2 pueblos de la Comunidad de Madrid, pero montaron el pollo, el de Prada, Garzón, toda la banda de jueces prevaricadores. Iba Mariano, iba hasta de testigo, se sentó en el banquillo, pero si no tenía por qué ir. ¿Por qué es así Mariano? Y cuando llega el momento y le dice, que ese es el momento clave, le dice Sánchez es un desalmado. Pero como es un desalmado, los tiene bien puestos, cosa que Mariano no es que no tenga, es que le da igual. Mariano es un ser sin escrúpulos, pero por vago. Desprecia a la humanidad, salvo a él. Es de un egoísmo casi perfecto. Egoísmo on the rocks, pero perfecto. Entonces dice, dimita usted y se suspende la moción de censura. Momento perfecto para decir, de acuerdo, yo dimito y vamos a llegar a un acuerdo para convocar elecciones. Gana Albert Rivera. En ese momento ganaba Albert Rivera. No sé si hubiera formado gobierno, probablemente. Ni se atrevió a convocar elecciones para que no ganara Rivera. Ni se atrevió a elegir entre Soraya y Cospedal para ver quién lo heredaba. Cobarde está por ahí. Y lo siguen paseando. Feijóo lo sigue paseando en romería. Pero si deberían tirarle tomates, hombre. Si es el tío más nefasto que ha tenido la derecha española en los 44 años que llevamos de Constitución. El tío más siniestro, el más letal. Pues ha habido buenos, malos y regulares, pero tan malos en sus consecuencias como Rajoy, no los ha habido. A usted no, pero Mancha era una bellísima persona. Mejor que se equivocara. Casado era un monigote de Teodoro. Teodoro un gilí. Pero no han tenido tiempo de hacer el daño. Lo intentaron, pero no pudieron. Pero Mariano hizo ese daño. ¿Qué es lo que sucede? Mariano estaba lo mismo con Soraya, él viaja al centro. Tenemos que centrarnos, hay que centrarse. ¿Dónde está el voto centrista? ¿Dónde está el voto centrista que nadie del PSOE llama a los de Ciudadanos que están en medio? Porque están en el golpe, están en el Frente Popular Separatista. ¿Qué es lo que dirige Sánchez? El golpe de Estado, el cambio de régimen. A ver si nos enteramos. Vamos, algunos sí nos hemos enterado. ¿Saben por qué no se enteran? Porque les da miedo enterarse. Ese es el centrismo. No, yo ni unos ni otros. Pero es que son iguales los golpistas que los golpeados. Pues ese es el centro. La encuesta del País coincide con los datos que este fin de semana publicaba la del diario El Mundo. Pese a que el Partido Popular sería el más votado, con 126 o 127 escaños, pierde 6 representantes desde octubre, 10 si nos fijamos en los sondeos de septiembre. El PSOE también pierde electorado, cae 5 escaños hasta los 112, que son además los mismos que se deja Unidas Podemos. Vox crece en la del Mundo hasta los 45 escaños y decrece en la del País a los 41. Aún así, clave para Feijóo, sobre todo tras la práctica desaparición de Ciudadanos que se constata en ambos sondeos. Sánchez, aún manteniendo sus alianzas actuales, solo rozaría la mayoría en el Congreso. Este fin de semana Feijóo acudía al Congreso del partido en Navarra, donde hacía hincapié en las cesiones del gobierno a los proetarras, como la expulsión de la Guardia Civil de Tráfico. Un discurso que hacía en presencia de Sayas y Adanero, a quien agradecía su intervención en el Congreso, pero también de Javier Esparza, que, recordemos, apoyó junto a Bildu y el Partido Socialista de Navarra la expulsión de la Benemérita. Feijóo insiste en pedir el voto socialista. Y también contamos con los socialistas. Claro, hay muchos socialistas que no son sanchistas, porque si los socialistas fueran sanchistas, no podríamos hablar de la transición, ni de la Constitución, ni del Estado autonómico. Por tanto, a todos los socialistas que no están de acuerdo en que Bildu marque el futuro de Navarra, que el señor Otegi nos diga que ha cambiado presos por presupuestos, a todos ellos les vamos también a pedir su confianza, porque esos son foralistas, autonomistas y constitucionalistas. A todos esos socialistas les vamos a servir desde esta plataforma política, desde este partido político. Esto, recuerdo que de crío había unos muñecos de Herta Frankel y había un niño, un muñeco, que tenía el pelo así y hacía
Se levantaba el pelo y decía, tengo miedo, miedo. Pum, y se le bajaba el pelo. Pues le falta a Feijóo que le haga el pelo, tengo miedo. Así, la transición, ¿quién hizo la transición? Contra el PSOE. ¿Quién hizo la transición? ¿Socialistas? Muchos, dice. Dígame uno. Felipe González. ¿Con quién está Felipe González? ¿Con Sánchez? ¿Con quién están los varones del PSOE? ¿Con Sánchez? ¿Con quién están los votantes del PSOE? No hay más que ver los votos. ¿Con Sánchez? ¿Pero de dónde se saca usted ese acto de cobardía de que hay socialistas dispuestos a vetar al PP? Ni los ha habido, ni los hay, ni los habrá. Ni los habrá. Los que hubo en su día se fueron y no se entera y no conoce la historia de España. Se fueron a UPyD, que eran los que no soportaban la sumisión al separatismo. Pero de esto hace ya más de una década. ¿A que no lo sabe? Pues entérese. No se saben la historia. Obedecen al miedo. Ay, es que tenemos que buscar socialistas, que no hay. Que son los que han hecho la abolición del delito de sedición. ¿Conoce usted un solo diputado socialista que votara en contra? No, por curiosidad. Pues entonces, si no lo conoce, cállese. Lleva perdiendo votos prácticamente desde que llegó al PP. Sobre todo desde que a la vuelta del verano se sentaron con el PSOE a repartirse los jueces. Acabaron fatal, como Cagancho en Almagro. Cagancho quedó tan mal en Almagro que la multitud quemó la plaza. O sea, Cagancho huyó. Pero, ¿cómo estaría Cagancho en Almagro? ¿Pero qué hicieron? ¿Nada? El ridículo más absoluto. Todo por el miedo que tienen. Son solayos. ¿Pero miedo de qué? Y además, si tienen miedo, pues bien, el miedo es una cosa buena para la vida, como el estrés. Es un mecanismo de supervivencia. Pero lo que no puede ser es tener... El valor consiste en vencer al miedo, no en no tenerlo. Sánchez no tiene miedo, como no tiene alma... Su único miedo es perder el poder. Pero no es miedo tampoco, es que le da rabia. Pero el miedo es lo natural en el ser humano, el vertebrado, Homo sapiens sapiens. Pues es normal tener miedo, pero no tanto, y además hay que vencerlo. Y si no, no vengas a Madrid. Si te da miedo Sánchez, no vengas a Madrid. ¿Te da miedo echar a Sánchez del gobierno? No quieras ser presidente del gobierno. Porque hay que echarlo, pero a patadas. Es que si no, no se va. Si no, te echa a ti. Pero no lo ves. En fin, vamos a dejarlo. Luego iremos con la última de Irene, que ahora dicen que Irene, ahora lo dijimos aquí, han creado una monstruita. Y ahora va a querer ser Yolanda Díaz. Es decir, la nada que quiere ser menos. Bueno, lo intentará. Pero eso lo comentaremos a eso de las 7:30. Mientras tanto, Óptima Mayores. Vamos a recomendar esa hipoteca inversa, un producto diseñado para mayores de 65 años que les va a permitir vivir su jubilación soñada sin perder su casa. Pueden solicitar su estudio personalizado, gratuito y sin compromiso a través del teléfono 900-800-864, 900-800-864 o también a través de su página web optimamayores.com. Una pausita y seguimos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Nos seguimos con Vanessa Vallecillo y Sergio Eras. Sergio, cuéntamelo de Iberdrola. Pues es una muy buena noticia que nos trae Iberdrola porque se han entregado los premios Supera 2022, que lo que premian es algo tan estupendo como acompañar a niñas y a mujeres a cumplir sus sueños a través del deporte. Ya sabemos que Iberdrola es el principal impulsor del deporte femenino en nuestro país. Pues hay 600 candidaturas, se han elegido 6 y un total de 300.000 euros para ayudarle a cumplir sus sueños. Si queréis conocer todas estas historias de superación y muy ilusionantes, hay que entrar en iberdrola.com/información/premios supera. Bueno, entrevistamos la semana pasada a la que ganó, que era la jefa de un grupo de remo, todo de mujeres operadas que han tenido metástasis, que han tenido cáncer, mejor dicho, de mama, unas con metástasis lo han superado, amputadas, etcétera, y para la recuperación el remo es lo ideal. Entonces se han hecho remeras, pero no tenían medios, y entonces les dieron 50.000 euros y ahora ya tienen su barquito y compiten y tal. Bueno, una persona extraordinaria.
ni la lotería de Navidad, vamos, estaba encantada con... O sea que no hace falta tanto dinero para hacer las cosas bien. Para hacer las cosas mal simplemente hay que quererlo. En el discurso, probablemente póstumo, o funeral, si se quiere, de Inés, pues ahí insistió en que lo que se estaba haciendo con nocturnidad y alevosía era que los golpistas que habían perdido el golpe de Estado, porque ganó el Estado y no el golpe, que ganara el golpe. Pero allí había un pequeño fleco que también citó, y ahí no citó como debía, podía haberlo hecho, pero bueno, era un discurso contra la izquierda, no para el malvado Cripto Teodoro, sicario del siniestro Casado, entregaron al Tribunal de Cuentas que presidía Margarita Mariscal de Gante. El otro día un de estos tuercebotas que tiene ahora, no sé cuantísimos tienen nómina el PSOE, es que viene al mundo, pues también esta era política y juez. No, antes de entrar en política, Margarita Mariscal de Gante era una juez prestigiosa y entró en política. O sea, no entró en política y se hizo juez. No, es al revés. En la derecha tradicionalmente, incluso con los mendrugos que ha tenido, siempre los jueces eran jueces antes de entrar en política. Luego se echaban a perder, como siempre. Pero conviene recordar que Margarita Mariscal de Gante, que fue la primera ministra de Justicia de Aznar, una jurista prestigiosa, una persona de una probidad intachable, es la que tenía pillados a los golpistas por la malversación de fondos públicos. La echó Teodoro, la traicionó Teodoro, es decir, Casado, es decir, el PP. Teodoro, que sigue en el grupo parlamentario, desde luego con mejor sueldo que Cayetana, a la que no dejan hablar. Y dijo Cayetana, que también se equivoca, que Feijóo era el único adulto. Toma el adulto. Pero bueno, en fin, ¿qué es lo que están haciendo ahora? Pues quitar también el delito de malversación. Bueno, si les han perdonado la malversación prevaricando en el Tribunal de Cuentas, echando el PP a los del PP para que manden los del PSOE y los separatistas, no es suficiente. También van a quitar el delito. Gobierno, Esquerra y Unidas Podemos siguen avanzando en la reforma del delito de malversación y podrían presentar su enmienda este miércoles. Tal y como les está contando ahora mismo Libertad Digital, la intención sería presentarla en el registro del Congreso en pleno puente de la Constitución, ya que el viernes finaliza el plazo de enmiendas a la reforma del Código Penal que PSOE y Unidas Podemos han abierto al registrar la iniciativa para derogar el delito de sedición. Irene Montero no está dispuesta a concurrir en las elecciones bajo el paraguas de Yolanda Díaz y estaría preparando su candidatura. Esto pese a que la última encuesta de Sigma 2 para El Mundo arroja que el 60% de los votantes de Podemos pide su dimisión tras la ley del solo sí es sí, que hoy ya ha dejado en libertad a medio centenar de agresores. Una norma que critican en esta encuesta 1 de cada 3 votantes y que son además secundadas por el PSOE. Frente a las informaciones que apuntan a que una facción de las ministras estaría por reformar esta ley, María Jesús Montero y Reyes Maroto se pronunciaban así este fin de semana. Una ley que es pionera y que permite proteger a las mujeres contra las agresiones. Y es lo que vamos a seguir haciendo, le guste o no, al Partido Popular. La ley está ahora mismo desarrollándose y yo creo que hoy las víctimas están más tranquilas, pero sobre todo damos a la sociedad un instrumento para que la violencia de género desaparezca. Es una lacra. ¿Cómo son los socialistas que no son sanchistas? Que dice el PP que hay socialistas que no son sanchistas. Pues no sé dónde. En su fantasía, en su pánico. En esa especie de basurero de miedos que tiene, de complejos, maricomplejines, que tiene la derecha. Esta, Montero, el primer día, cuando se vota la ley, dice no, que esto todo se puede reformar. Todo se puede reformar, chiqui. Ahora, ley pionera, dice. ¿Y eso qué? Pioneras eran los de las juventudes comunistas cuando el Gulag. O sea, pioneros, ¿qué es eso de pioneros? Y Navajita Platea, la que se inventó un terrible atentado con una gigantesca navaja, sacando una ampliación de una navajita así, de recuerdo del Escorial, que había mandado un loco muy conocido, el Escorial, que tiene tratos con los extraterrestres y manda cartas de amenaza y de amistad a todo el mundo. Y salió: he llamado a mi hijo al colegio porque tengo
miedo, pero hay que sobreponerse. ¿Pero qué es el loco famoso del Escorial, payasa? Que te ha puesto una navajita, recuerdo el Escorial con mercromina. ¿Pero qué dices? Una enorme navaja ensangrentada y sale con ferreras, 3 capas de calzoncillos, gorilas en la niebla, con un folio gigante, así. Y estaba Yoli Tenacillas, otra farsanta, estaba ahí y hace así, patapumba, y finge que se desmaya para haberse roto la crisma o un par de bucles. ¿Cómo trabaja la plancha y cómo se llama el cacharro ese de hacer? La tenacilla. La tenacillas, claro, Yoli Tenacillas, es por algo. Bueno, pero ¿dónde están los socialistas que no son salchistas, señores de Génova? ¿Dónde, señores de la Junta de Andalucía? Que se pasan el día haciendo homenajes a la bandera de Blas Infante. La bandera de Andalucía es la bandera española. Lo que se inventó Blas Infante, un zumbao golpista, que fue fusilado por los franquistas, pero anda que no fueron fusilados gente de un sitio y de otro. Este dio el golpe de Estado del 32, el complot de Tablada y el Estado Libre de Andalucía. Yo me he embaulado ese libro. Si es que, como no se conoce ni lo que celebran, que Andalucía tenía que volver a ser islámica. Claro, hombre, todos con babuchas y ella con el velo o con el burka. Este era Blas Infante. Padre de la patria andaluz, será padre de la Jaima. No saben ni lo que celebran. ¿Y que hay que hablar andaluz? Andaluz. Dice el presidente de la Junta de Andalucía. No existe el andaluz. Existe la lengua española que se habla en Andalucía y que tiene hablas distintas y casi opuestas. Porque anda que el español que se habla en Jaén y el que se habla en Cádiz se parece mucho. Ni les cuento el de Almería y el de Córdoba. El de Sevilla no se parece a nadie. Y como les digas a Granada que el suyo se parece al de Sevilla, te matan. No se parece ni al de Málaga. Esos son hablas analfabetos. Asnalfabetos. Y estos son los buenos, ¿eh? Bueno, vamos ahora con los malos. El PNV y el Partido Socialista Vasco negocian no aplicar el impuesto a las grandes fortunas en el País Vasco. Los nacionalistas vascos son partidarios de la figura sobre patrimonio que ya existe en la región y que aseguran es más beneficiosa que el gravamen a los ricos. Los socialistas, por su parte, prefieren esperar y estudiarlo para negociar con el PNV. Desde el Gobierno vasco aseguran que no es necesario aplicar ese impuesto. En Euskadi señalan que está diseñado para comunidades en las que gobierna el Partido Popular, como Madrid o Andalucía. Bueno, esta es la realidad. ¿Por qué no tienen que pagar los ricos del País Vasco? Son una raza superior. Vas a compararlo con los riojanos o los aragoneses, que somos inferiores. Somos razas inferiores. Porque son racistas, es un partido racista. Debería estar prohibido por ley. Es el partido de Sabino Arana, un psicópata. Bueno, ahora vamos con lo de las tumbas, las fosas y tal. Todo esto viene de que cuando se lió o se intimó o se ayuntó o lo que hizo Baltasar Garzón con Cristina Kirchner, copió lo de los desaparecidos argentinos, se inventó lo de los niños, se lo inventó Garzón y luego toda la jarca del país siguió con el rollo. Es que robaban niños, el franquismo nadie robaba niños. Es que hubo desaparecidos, no, en el franquismo no hubo desaparecidos. Es mentira. Hubo fusilados y no fusilados. Porque todo se hizo por tribunales, todo. Era una cosa militar. Es igual, ellos a vender la mula ciega. Y que hay cientos de miles. También se inventó, esto lo copió el siniestro Baltasar Garzón, el abogado del narco, el que manda la banda de prevaricadores que está instalada en justicia y en la fiscalía. Este es el que manda. Pues que España tiene el segundo país del mundo después de Camboya, donde murieron aproximadamente el 40% de la población que lo mataron los comunistas, los gemelos rojos. Es mentira. No, pero es que hay, a quien no se le ha hecho, yo lo cuento aquí, hay 11 leyes que hizo sobre todo la UCD, todos en los 5 años de gobierno de la derecha, que trajo la democracia, 11 leyes de reparación para las viudas y tal, para los que habían estado oficiales en el ejército republicano, o luego represaliados. 11 leyes. Es que nunca se había hecho, pero ¿cómo que nunca, payasos? No votó el divorcio el gobierno que lo trajo. Es que son así.
Y ahora van al Valle de los Caídos. ¿A qué? Otra vez, a ofender a los muertos. Dices, ¿qué van a rescatar? No van a rescatar a nadie, van a mover huesos. No saben quién está ahí. No saben. Son osarios de la guerra civil. No saben quién está ahí. Es mentira que hayan rescatado a lo mejor a fulanito, a menganito, y porque la familia ha dicho que eran. No hay manera de identificarlos. El Gobierno arranca hoy los trabajos previos a 110 exhumaciones del Valle de los Caídos. Las actuaciones cuentan con el visto bueno de Patrimonio Nacional, con un presupuesto de 650.000 euros y sin licencia urbanística por parte del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. Además, según publica OK Diario, apenas un 9% de los restos localizados con las exhumaciones desde junio de 2018 han podido ser identificados. Cabe recordar que los entes públicos para la memoria histórica cuestan 5 millones de euros en sueldos y, sin embargo, se incumple el presupuesto y se recorta los fondos para exhumaciones. Hay un tipo que es el que lleva todo este tinglado. Era un tío del Movimiento Comunista de Andalucía. Movimiento Comunista de Andalucía. El MC era una escisión de la ETA. Son criminales de vocación. Esto en la transición. Y estos van a hacer los comunistas de extrema izquierda en contra del PC, porque el PC aceptaba la democracia, la monarquía, la unidad nacional y la bandera. Estos son los de la memoria. ¿Pero qué memoria va a tener este tío? Si además no hay más que verlo. Solo falta debajo el se busca. No sé cómo sería de joven, pero luego de mayor. Llevan viviendo de esto. Ni el 10%, ni uno de cada 10 ha podido ser identificado. ¿Qué hacen? Propaganda guerra civilista. Ahora que Franco lleva medio siglo muerto, quieren ganarle la guerra. Bueno, y ahora vamos con lo de Navajita Platea y las balas de Marlaska. La policía sospecha que las cartas dirigidas en los últimos días a distintas instituciones con material pirotécnico habrían tenido su origen en Valladolid, a excepción del paquete recibido en la Embajada de Ucrania en Madrid, un envío que sí procede de fuera de España. Las autoridades denuncian deficiencias de seguridad importantes en las embajadas y se pronunciaba al respecto la ministra de Defensa, Margarita Robles. Tenemos que ser todos muy prudentes, muy discretos. La policía está trabajando con toda la discreción. Yo creo que es bueno no hacer ningún tipo de especulaciones y dejar que la policía trabaje. No puede reprimirlo, le da la risa. Ahora ya sabemos que tardó 2 semanas en decir en Moncloa que les habían mandado un sobre bomba que llevaba, no sé, polvos de talco probablemente. Mentira. Y lo de Ucrania no, pero nos habían ocultado, yo me entero ahora. Ese sí, que será una bomba, ¿quién lo manda? Pues los rusos, hombre. La nueva Unión Soviética, pues eso viene de fuera. Pero de aquí, yo dije, pero si es lo mismo que nos hicieron a Ansón y a mí, que nos mandaron un paquete de bomba de verdad. Y la policía lo paró en Zaragoza, en el control que se hace en todos los envíos. Por supuesto, nunca hubo juicio, no los quisieron juzgar. Bah, esto son cosas de broma, claro, como yo no les podía haber estallado. Siempre igual. Y estos son polvos de la Madre Celestina, polvos de Papá Sánchez y las navajitas de Reyes Maroto, la de la moto. Le da la risa a Margarita Robles, hombre, claro. Pandilla de payasos. Bueno, y por último, otra muestra más de discriminación y de desprecio a las mujeres que están en la Guardia Civil. Ahora quieren bajar la nota. ¿Por qué? Es que hay pocas mujeres en la Guardia Civil. ¿Y qué? Yo la Guardia Civil quiero para que me ayuden, no es para casarme con ellas. Bueno, pues dale que te pego. Las mujeres necesitarán un 15% menos de nota para acceder al Instituto Armado de la Guardia Civil. La propuesta de Interior busca incrementar el personal femenino hasta un 40% del total en el año 2030, cuando actualmente las mujeres representan tan solo el 9%. Desde la agrupación mayoritaria del cuerpo señalan que esta medida no supondrá en ningún caso que entren personas más preparadas y por ello repercutirá en la seguridad. ¿Cuál es la diferencia en la sanidad entre las mujeres empleadas y los hombres? De 7 a 3, de 8 a 2. Y en la educación, de 7 a 3, de 9 a 1. Hay carreras enteras que son totalmente de mujeres. ¿Y qué? ¿Y qué? Y otras son casi totalmente de hombres. ¿Y qué? ¿Y qué? No es que hay pocas, no, yo creo que hay muchas. En el Consejo de Ministros sobran todas. Pero Margarita Robles, que debería ser juzgada, porque esa es culpable. Las demás son tan tontas que no saben ni cuándo hacen daño.
Bueno, la Montero ya destrozó la sanidad andaluza, luego la Hacienda, y ahora está destrozando esto. Pero vamos, en general... En fin, me voy a la Mutua. Sí, porque con la cantidad de gastos que tenemos, Federico, es importante que las aseguradoras nos den facilidades de pago y que sean flexibles. Y precisamente en la Mutua podemos pagar hasta 3 meses sin intereses y además nos van a bajar el precio de nuestro seguro, sea cual sea. Únicamente hay que llamar al 91 555 5555, 91 555 5555 y consultar condiciones en Mutua.es. Pues me voy con Beatriz García a CaixaBank. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Beatriz García, buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, hay 2 informes en Libre Mercado espeluznantes porque son realistas. Sí, la verdad que bueno, llevamos hoy, nos lo cuenta uno Carlos Cuesta, que nos dice que la Unión Europea exigirá reducir al menos un 40% el consumo de electricidad en los hogares. Como si algunos no lo hubieran hecho ya voluntariamente el 20% porque no tienen para pagar. Claro, efectivamente. En Bruselas, como siempre viven en su mundo de la piruleta, pues no saben que la gente ahorra porque no puede pagar la luz. De caviar, porque ya. Menudos sueldos tienen los tíos. Pues mira, Federico, hay que recordar que hoy, que es que ya parece que ha dejado de aparecer en los medios, pero hoy el megavatio hora está a 267 euros, cuando entró Sánchez estaba en 58, 4 veces más la luz. Por eso ahorramos, no necesitamos que la Unión Europea nos obligue a pagar la luz ni la calefacción, porque es que ya lo hacemos por la cuenta que nos trae. Pues sí, señor. Bueno, y además esto está bien, lo de expansión, bueno, esto no me lo creo yo, pero todo es posible. Pues nos dice, expansión, Europa Visa puede suspender a España los fondos por las pensiones. Los avisos de Bruselas ya sabemos cómo son, que dicen mucho, pero luego al final nos conceden todo. No hay ningún tipo de castigo a España. Nada de déficit. Sí, bueno, nada de déficit. Sí que es verdad que ellos con las pensiones se están enfadando mucho, lo tienen en su punto de mira, porque el sistema de pensiones español es insostenible. Nos están diciendo que tenemos que recordar, y ya sabemos, bueno, lo llevamos contando una semana en Libre Mercado, todo lo que está urdiendo Escrivá para recortar, no a los pensionistas de ahora porque no se atreve, pero no, sino a sus hijos y a sus nietos. Además, ahora que se jubila todo el mundo del baby boom, la última vez que hubo niños en España, porque ahora ya prácticamente no hay, o sea, me parece que es 1,2, me parece, de hijos por pareja. Sí, muy poco, casi uno. Menos que Italia. El país ya con menos niños del mundo es España. Pues que no se jubilen. Pues porque... ¿quién va a pagar entonces? No les va, o sea, no van a llegar a la jubilación con nada. Hay que jubilar a la gente. Primero los funcionarios. A los 60 pero a los 60 tienen 20 años por delante, que trabajen. Sí. Manía, en fin. Luego se deprimen. Claro. Luego hacen cerámica y macramé. Hombre, no, a trabajar, que hay que pagar las pensiones, las suyas, las nuestras. Ya. Tú todavía no. Uy. Yo no espero nada, Federico. Yo ya no cuento con ella. No cuento con ella. Si es que tal. En fin, muchas gracias, Beatriz. Nos vamos a las noticias de cercanía. Sí, volvemos con las noticias, luego la tertulia con Girauta. Vamos a hablar de la crisis de Ciudadanos con motivo. Está Luis Herrero también y la República de los Tontos.